Muy buenos días, Lorenzo Fernández Bueno. Muy buenos días. Ahora sí. Ahora sí, ¿cómo estás? Un profesional. Bien. Gracias, Qué maravilla. Gracias. Este Bernie más majo. Oye, ¿de qué hablamos hoy? Bueno, pues fíjate, hablamos de temas que pues son varios, ¿no? Sí. Yo creo que si los cogiera ese genial Luis Carandel, ¿no? Pues haría otro Celtiberia Show, seguramente, ¿no? Porque son anécdotas que se producen en torno a nuestros temas. Algunas de ellas las recibimos en la redacción de la revista, en Enigmas, ¿no? Y te da un poco a entender que estos temas son muy diversos, como diverso es el público que en ocasiones lo sigue, ¿no? Llamemos diverso a Te pongo un ejemplo, un montón de Juan. frikis. La semana pasada tuvimos una llamada bastante particular, ¿no? Porque, en fin, la gente que lee estos temas, evidentemente, abarca, y nunca mejor dicho, un amplísimo espectro, ¿no? Sí. Y hay gente que quizás no los digiere tan bien como debería, ¿no? La semana pasada, por ejemplo, nos llamaba constantemente, prácticamente durante 3 días, una señora que estaba empeñada en que le facilitásemos algún teléfono de algún familiar del anticristo. Bueno, bien. Bien. Bueno, Yo también lo quiero, Porque sí. Dame el contacto. el WhatsApp. Estaba convencida, ¿no?, de que, bueno, pues ese anticristo ya estaba a punto de cumplir la edad de manifestarse y, Claro. bueno, pues había que entrar en contacto con él. Es un poco la idea de lo que nos pasa en el día a día con determinados personajes, ¿no? También tuvimos, hasta hace prácticamente antes del verano, otras llamadas de un personaje que simplemente se manifestaba, llamaba, cogíamos el teléfono, sí, buenos días, dígame, decía, hola, soy el pronosticador, y nos soltaba un vaticinio. Y nos soltaba un vaticinio. La verdad es que nos sentaba bastante mal, porque, oye, por muy pronosticador que fuera, primero no acertaba ni una, porque no acertó ni una, y luego tenía bastante mala educación, porque inmediatamente lo que hacía era colgar. Es decir, Él pronosticaba y no daba colgaba. pie, exactamente, No no daba quería- pie que le preguntara estaba dando demasiado. avisos. Él no era el educado, él era el Claro. prono. Pero era, por ejemplo, o sea, pronosticaba cosas como se va a acabar el mundo el 17 de noviembre o Sí. el Mundial lo va a ganar Alemania. No, por ejemplo, te estoy hablando, pues el reino va a abdicar, por ejemplo. El Es reino toda una va a- estratagema de los poderes ocultos para que, en fin, eso era un poco lo que soltaba, ¿no? O sea, Qué pronosticaba malo algo es. de los atascos de Carmena y algún... Ya es que no le cogemos el teléfono vale. directamente. Como no sale la centralita, ya no lo cogemos. ¿Qué porcentaje de llamadas o de lectores os ayudan a ir detrás de noticias? Los de verdad. Bastantes, vamos, los Bastantes, ¿no? O sea- Lo que pasa es que muchas veces te abren esa puerta en la que te encuentras, piensas que te vas a encontrar algo meridianamente bueno, potente, y acabas descubriendo que lo que realmente hace falta en ese caso no es un investigador de estos temas, sino que lo que hace falta es un psiquiatra, ¿no? Claro. Claro. Un psiquiatra, un psicólogo. Os pongo un ejemplo, ¿no? Hace años se puso muy de moda en el norte de España, porque quizás estos temas, cuando te acercas a lo que tiene que ver con el contacto, con el supuesto contacto con entidades de otros planetas, adquiere ya unas dimensiones estratosféricas, ¿no? Recuerdo hace años que nos llegaba una llamada constante, cuando no existía tampoco internet, no se utilizaba mucho, incluso nos mandaban fax. Hay un señor en Asturias, que se llamaba Félix, que tenía la capacidad de contactar con entidades de otros planetas. Así lo creía. Además era un guardia civil que se había retirado y que se iba al monte, a Asturias, a la montaña, y allí, pues contemplando las estrellas, cuando el cielo no estaba encapotado, aseguraba contactar. Y era mucha gente la que lo defendía. Había mucha gente que aseguraba que esto era real. Y quizás lo que nos daba la pátina de veracidad, como en tantos otros casos, es que este señor no cobraba. Tú te podías Claro. ir con él y él te mostraba sin ningún tipo de problema las capacidades que tenía. Bueno, pues allá que nos fuimos con el bueno de Félix, llegamos a su casa en Asturias, en Oviedo, y bueno, pues él únicamente nos dijo que esperáramos un momento, que tenía que coger las herramientas, ¿no?, para poder contactar. Claro, nuestra Tú te sorpresa has fue... hecho un viaje hasta Asturias. Sí. ¿Sabes? Para ver a Félix. Para ver a Félix. Bueno, pues este hombre, la sorpresa fue cuando nos montamos en el coche y la única herramienta que llevaba era una oveja bastante gorda que se llamaba Germana, a la que llamaba Germana. Bueno, pues allí nos fuimos el Félix, la Germana y los 2 compañeros que íbamos al monte, ¿no? Él nos aseguró además que esa noche el cielo no estaría encapotado, íbamos a ver las estrellas prácticamente moverse, o sea, en fin, un Sí, espectáculo. sí, que no solamente es ir a tremendo. Asturias, es ir a la montaña por la noche. Bueno, pues allí que nos fuimos por la noche y claro, Se ríe. el cielo no estaba despejado, jarreaba como hacía tiempo que no caía agua, y allí nos ves muertos de frío contemplando al bueno de A la Félix oveja. con la oveja al lado, ¿no? Con Germana. Pero él aún así no desistió de la experiencia, ¿no? Y en un momento determinado ¿Y nos vosotros? dijo... No, nosotros, bueno, pues oye, a verlas venir, a ver qué Claro, ocurría. ya que estaban allí. Es que era mucha gente la que aseguraba que había visto cosas raras con él, ¿no? Claro que habían visto cosas raras, porque en un momento determinado, como no se abría esa rendija en el cielo a través de la cual ver a los extraterrestres, pues él inició su ritual de contacto. Y Félix contactaba cantando canciones de Manolo Escobar.
Y os puedo decir que lo hacía bastante mal. Y ahí es donde nos dimos cuenta del porqué de Germana, porque Germana, como si fuera una especie de Pecos del Misterio, cuando él terminaba una estrofa, Germana hacía B. Totalmente acompasada. Bueno, pues aquello no hizo que aquella noche viéramos absolutamente nada, nos volvimos decepcionados y al llegar a su casa incluso el hombre, por darle un poco más de espectáculo al tema, porque claro, esa noche por desgracia los periodistas de Madrid no habían visto nada, nos empezó a contar que en alguna ocasión había sido abducido, que lo habían llevado a la nave extraterrestre, Y ahí ya que empezasteis a incluso, sospechar, que ¿no? incluso habían experimentado con él y le habían sondado, es decir, le habían introducido sondas por el ano. Y en ese instante nosotros lo que pensamos fue, pues joder, con lo mal que cantas, demasiado poco te han hecho. Esa fue una de las... A ver, hay varias cosas. La primera, antes hacías una diferencia en cuanto a ver si alguien está contando una posible verdad. Es que el baremo ese de que cobre o no cobre. Ya de momento ya, si cobra ya sospecháis bastante más, ¿no? Se sospecha, evidentemente. Tenga que ver con el ámbito del contacto con supuestos contactos con extraterrestres o, por ejemplo, pues con esa gente que asegura tener la facultad mediúnica de contactar con el otro lado. Le podemos llamar espíritus o como queramos. Algo hay. Temas sanadores, por ejemplo, y todo eso, Exactamente. ¿también os encontráis? Porque, También claro, nos hemos encontrado. porque una cosa es lo de la anécdota, efectivamente, donde un señor dice que con una oveja ve a las aves, a las naves extraterrestres, está bien. Pero supongo que habrá también timadores que jueguen con las personas un poco desesperadas, ¿no? Los hay dentro del ámbito del contacto, quizás no tanto como puede haberlo, por ejemplo, en el ámbito de la sanación. Ahí sí tienes una enorme cantidad de gente Claro. que son absolutamente estafadores. Incluso aquí te diría que da igual que cobren o no cobren, porque tan peligroso es el que te va a sacar el dinero como aquel que se cree lo que está haciendo. Y una cosa, Claro, mucho Lorenzo, peor, cuando vais a lugares como la casa de Félix a ver todo esto y os decepcionáis porque no encontráis nada, os enfadáis, recrimináis... No puedes No. recriminar porque te das cuenta de que en el caso de Félix, como tantos otros, no es gente pues que no tiene ningún tipo de maldad. Es que ellos creen, están convencidos. de Oye, que Claro, todo- pero tú intentas explicarle, mira, Félix, no. No, no, que no, va, no, ojalá, no, ¿eh? no, Date vale, no cuenta lo que sé. además el mundo de las creencias, en cualquier ámbito, sea religioso o sea de estos temas, es extraordinariamente fanático. Y donde te encuentras con un amigo que te está contando su experiencia, que está contento porque le estás escuchando, en un momento determinado se puede convertir en el peor de los enemigos. Te puedo poner otro ejemplo relacionado con Los Ángeles, por Sí, ejemplo. por favor. Mira, hay un sitio en Soria, el Cañón del Río Lobos, que es un sitio verdaderamente maravilloso, donde se encuentra la ermita de San Bartolomé de Ucero. Es un sitio ligado al temple. Allí hay una cueva enorme, justo enfrente de la ermita, donde se supone que los templarios realizaban sus ritos de iniciación. Bueno, pues para allá que nos fuimos con un grupo de meditación, cuya única pretensión en este lugar mágico era contactar con Los Ángeles. Bueno, pues allí nos fuimos 3 personas, 3 periodistas, con más de 40 personas, un autobús lleno, para ver qué pasaba. Sí. Bueno, pues en un momento determinado, las que actuaban un poco de gurús de este asunto, delante de la cueva, después de haber hecho un ritual, nosotros habíamos estado por la cueva mirando un poco qué había allí, pues empezaron a hacer una queimada, y entonces Sí. empezaron alrededor de la queimada, la gente con los ojos cerrados empezaron a realizar un mantra, un om, ¿sabéis, no? Sí. Todo el mundo a la vez haciendo Sí. esto. Bueno, pues la idea era que los ángeles se manifestaran. Y en un momento determinado, pues un amigo mío, que además me recuerda mucho a Nacho, ellos estaban con los ojos cerrados, pues empezó a hacer el típico movimiento de los pajaritos, como diciendo, mira, van a salir volando. Bueno, pues no salió volando nadie de allí, sino que lo que salió volando fue una pluma del abrigo que llevaba mi amigo. Esa pluma ascendió y empezó a caer. Oye, la oficiante, como si tuviera un radar, abrió un ojo, se quedó mirando y empezó a gritar completamente alborozada: están aquí, Los Ángeles están aquí, es la prueba, nos han mandado una pluma. La pluma del pluma. Tú dile a esa gente que había sido del abrigo. Exactamente. Hay que recordar, solamente recordar, Lorenzo, que la revista Enigma la leen personas normales, ¿eh? Sí. Luego Por ya- supuesto, no tiene nada que ver, claro que sí. Lorenzo Fernández, bueno, hasta la semana que Hasta viene. la semana que Gracias. viene, gracias a